que era pertinente, pues, era tratar de trabajar un examen, pues un examen de la materia. No sé si tiene el examen presencial o virtual, ese es un examen de hace años, que fue, como pueden ver ahí, es un examen que fue presencial. Entonces hay unas preguntas de falso y verdadero, que vamos a responder primero y luego vamos con una parte de práctica, ¿les parece? La grabación. Parce, eso queda en YouTube, eso pues yo sí algo, ahorita les mando un formulario para que todos lo llenen, pero eso queda creo que en YouTube, eso lo van subiendo a un repositorio en YouTube. Para los que no están, pues se pueden suscribir al canal de Antivirus por la Deserción, ahí hay un montón de videos de las materias que dan talleres, listo. Epa. Entonces, la primera parte pues es todo lo que tiene que ver con la teoría de los modelos de regresión lineal múltiple, de modelos de regresión lineal simple, perdón. Entonces me dicen, determine si es falso y verdadero cualquiera de las afirmaciones y que en caso de que yo conteste que sea falso, que justifique por qué contesté eso, ¿cierto? Entonces, tan acá tenemos que me dicen que un intervalo de predicción, un IP, cuando se hacen, pues eso es como una pregunta en la cual, listo, cuando uno tiene pues eso, simplemente recordar, echar memoria, básicamente eso es lo que ocurre acá. Entonces, si acá entra, pues dice que esto es falso, esta afirmación es falsa. ¿Por qué dice que es falsa? Porque pues está bien dado. Si acá tiene una estimación para los Y, tiene el margen de error que está dado por una T de Student, alfa medio. Ustedes ya vieron esto, ¿cierto? Porque este taller pues incluye toda la temática del primer examen. Ustedes ya vieron esto, ¿cierto? Sí, ya lo vieron, listo. Eh, entonces, pues hasta esta parte viene bien. Luego usted tiene que sacar la raíz de la medida cuadrada del error. Pero, pero, el término que sigue acá, este M, esta era una observación, ¿cierto? Alguien ahí que me corrija. eh, sobre la suma correlacional. Entonces el lío está en este término. No sé cómo presentar líos. ¿Por qué? Porque para una sola observación, pues para m observaciones, este término no corresponde, ya que el factor es 1 sobre m. No sé si ustedes por ahí tienen la formulita. Eh, es 1 sobre m. Siendo m el número de observaciones. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces esta primera pregunta se la contesta falsa. Esta es su justificación. Y todo bien hasta este momento. Luego la pregunta B. Me preguntan, el estimador de la varianza para beta uno, o sea, tenemos beta uno gorrito, que recordemos que es un qué, un coeficiente del modelo de regresión, ¿cierto? Entonces me están preguntando por el estimador es, o sea, me están preguntando si beta uno es igual a m para el error sobre la suma correlacional en x. ¿Alguien sabe la respuesta? La fórmula para este término está de esta manera. Beta uno gorrito está dada de esta manera. La suma correlacional es xy sobre sxx, ¿cierto? Porque, ¿por qué qué? Porque el MC es s de y menos sxy cuadrado
sobre S de x dividido n-2. Si tienes esta formulita por ahí presente. Entonces, ya usted entra, pues justifica admitir que la fórmula entonces de la varianza asociada a beta uno viene siendo entonces varianza de beta uno viene siendo este de acá, perdón, acá, sobre la SXX, ¿cierto? Esta es la fórmula para la varianza. Estamos hasta ahí, creo que sí. O sea, que pues si tienen alguna duda pueden hablar. Creo que el chat no está, pues el chat también los respondo. Y creo que pueden abrir el micro. No hay ningún lío ahí. ¿Qué pasó acá? Para realizar la prueba de carencia o falta de ajuste, es necesario que cada valor que tome la variable predictora sea experimentado por lo menos 2 veces. ¿Alguien sabe la respuesta a esto? Cuando estamos hablando de prueba o falta de ajuste, prueba de carencia, ¿a qué se refieren? Cuando estamos hablando de la verificación de los supuestos, estamos hablando de un supuesto que se llama la linealidad, ¿cierto? O una adecuación del modelo. Entonces, cuando es la adecuación del modelo, entonces hablan de un supuesto de linealidad en la que hay un gráfico, pues, de residuales versus las observaciones dadas, ¿cierto? Cuando entonces hablan de prueba o de voluntad de ajuste, usted tiene muchos experimentos, ¿cierto? Tiene muchos experimentos, pero lo que ocurre acá es que, ¿qué? Acá solamente dice, el único requisito es que al menos uno de las X tiene que estar experimentada 2 veces. Pero viene acá en el enunciado, me están diciendo que cada valor, entonces acá coloquemos como un cuadrito para que tengan eso en cuenta. Se debe experimentar cada valor 2 veces para la varianza constante. Estamos hasta ahí, muchachos. Entonces, por lo tanto, esto es falso. ¿Me siguen? Si me dicen que sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿O todo ok? Me imagino que todo bien. Sí, profe, todo bien. Va bien, listo. Excelente. Bueno, acá tengo otro enunciado. Me dicen que tengo una función de regresión que relaciona Y como el tiempo de vida útil, ¿cierto? Tiempo de vida útil de las pilas. Y me dicen que eso está dado en meses. Y que lo están relacionando con un X, que es la temperatura.
Entonces se usa esto, se usa un modelo tal, donde utilizan esta expresión. Y me dicen que X es una variable fija. Entonces X es una variable fija con valores entre 15 y 45. X pertenece a este intervalo, 15 y 45 grados centígrados, ¿cierto? Me dicen que por tanto es correcto predecir que la pila usada a 45,5 grados tendrá un tiempo de vida útil de 2,05 meses. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van, lo que pensarían de primera? Ah, no, simplemente me están preguntando cuánto vale el tiempo de vida útil cuando usted evalúa 45,5 grados. Entonces, usted, pues, ahí a la carrera, usted va a llegar a evaluar 45,5. Entonces, ya eso está malo, pues, de entrada. Porque si a usted le están diciendo, a usted le dicen que X pertenece a este intervalo de acá y le dan un X que es igual a 45,5 grados, este valor no está contemplado en la zona de experimentación. Como no está contemplado en la zona de experimentación, entonces usted no puede hacer extrapolaciones del modelo. Eso es una de las propiedades del modelo. No sé si por ahí en la teoría lo leyeron. Usted no puede extrapolar porque este X sub 0 no pertenece al rango de valores. Estamos hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Por lo tanto, esto es falso. Se me olvida responder. Todas las veces he respondido, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos bien o qué? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo ok. Sí, todo claro. Puedes bajar un poquito, por favor. Baja un poquito, claro, de una. Ahí, ves. Igual siguen relajados que yo les envío estas noticas al grupo. Yo estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, listo, dale, gracias. De una compa André Felipe que vi que el micrófono iba a decir algo. No, no, ya mire el rango. Es que es hasta 45, no hasta 45,5. Ah, ya Sí, está sí, por fuera sí. del rango, entonces no se puede hacer esa predicción. Ah, bueno, listo. De una, de una. Eh, Vamos con la siguiente pregunta. Como ya les había dicho por ahí por el grupo de WhatsApp, que a veces chismoseo con ustedes, este parcial es muy teórico. Este parcial es muy teórico, entonces ya saben que es muy, muy importante que tengan toda la teoría clara, que lean mucho, lo de los supuestos y todo el asunto. Luego me están preguntando acá, el intervalo de confianza. Ay, soy una pelota. Intervalo de confianza asociado a la respuesta media de sub h, ¿cierto? Es más angosto que el respectivo intervalo de predicción para un valor futuro. Y eso se cumple, muchachos. Pues acá como esto es verdadero, se contenta que sí. Pero eso se cumple. ¿Se cumple qué? Que cuando se tiene un intervalo de confianza para una respuesta media, digamos la confianza con la que usted por lo general lo hace, es, le da cabida a que se hagan valores más pequeños que un intervalo de predicción. Porque el intervalo de predicción, como ustedes tratan ¿de qué? Ustedes tratan de asociar un valor futuro, digamos al modelo. De cierto modo, usted está hablando de eso de que la zona de experimentación. Entonces el intervalo de predicción por lo general es más alto, permite más error, por así decirlo. Listo. ¿Alguna duda me van comentando? No hay lío.
Vamos con la siguiente pregunta. Me están diciendo que para estimar los parámetros de un MRLS, ya saben que MRLS es un modelo de regresión lineal simple, el método de mínimos cuadrados requiere supuestos distribucionales sobre los E sub y los epsilon, al igual que el método de máxima verosimilitud. ¿Alguien conoce la respuesta a esa pregunta? ¿O están crudos ahí en ese sentido? Bueno, entonces, admitir, hay un campo que se está saliendo, está entrando en el internet malo. Entonces, el método de mínimos cuadrados señor, por acá, los participantes. El método de mínimos cuadrados no necesita reglas de distribución. Por eso se trabaja con este modelo inclusive, porque este es un modelo matemático. Al ser un modelo matemático, o sea que cuando hablamos de distribución estamos hablando de estadística. Entonces, mientras cuando hablamos de el de máxima verosimilitud, no se puede usar. ¿Por qué no lo podemos usar? Eh, Porque no conocemos la distribución de los datos. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Entonces, esta pregunta es falsa. El método de mínimos cuadrados no requiere supuestos distribucionales, ¿cierto? Eh, Queda otra preguntita. Esta pregunta es interesante porque a veces justificar esto puede ser maluquito. Entonces, acá me están diciendo que, bueno, básicamente la pregunta acá es, preguntan si beta cero es un parámetro insesgado. Básicamente eso es lo que están preguntando. Entonces, pues usted sabe que por propiedades de los beta cero y los beta uno, bajo las condiciones de un modelo de regresión lineal simple, estos estimadores son insesgados. Eh, Además de ser insesgados, también tienen mínima varianza. Aunque eso no lo preguntan acá, pero es importante que lo sepan. Porque esto es verdadero, pero pues si quieren lo justificamos. ¿Por qué? Porque empieza acá. El valor esperado de beta sub cero va a ser el valor esperado de qué. Entonces usted puede definir beta sub cero. ¿Qué va a hacer? Entonces va a ser usted tomar esta situación acá y decir que beta sub cero es y barra menos beta sub 1 estimado y x barra, ¿cierto? Eh, Cuando usted empieza a trabajar acá, entonces usted va a tratar de aplicar ¿qué? Operaciones. Entonces acá aplicamos linealidad. ¿Por qué aplicamos linealidad? Porque distribuimos este valor esperado para el primer término y para el segundo término.
Luego, el valor esperado de y barra es igual. Este x barra, pues como conocemos nosotros los datos, digamos nosotros tenemos un problema cualquiera con n datos, entonces como nosotros conocemos ese conjunto de datos, decimos que x barra es constante porque simplemente saca el promedio. Entonces lo podemos sacar sin ningún problema de acá. Y nos queda el valor esperado de beta sub 1. Si no van entendiendo, me van contando muchachos, no hay ningún lío. Y acá podemos reescribir esto. ¿Qué es y barra? Y barra es sumar todas las y, ¿cierto? Sumar todas las y dividirlas entre n. Hasta acá no hay ningún lío. Y si usted tiene eso, pues usted puede sacar ese 1/n que le está estorbando ahí, porque eso es una constante. N también es una constante, porque usted conoce el conjunto de datos. Mm, Bien. Entonces, usted tiene 1/n valor esperado de la sumatoria de los y sub i solamente. Esto pues es desde i igual 1 hasta n, pero ya ustedes saben que eso tiene ese comportamiento. ¿Menos qué? Menos este. Como yo les dije que ambos estimadores eran insesgados, entonces podemos nosotros decir que el valor esperado de beta 1 es igual a beta 1, porque es insesgado. Entonces, como eso se cumple, simplemente acá puedo escribir x barra beta 1, sin el gorrito, ¿cierto? Acá me va a quedar 1/n. Puedo sacar esa sumatoria también. Igual 1 hasta n. ¿De qué? Del valor esperado solo me queda y sub i de cada observación. Hasta ahí no hay lío, muchachos, ¿cierto? ¿Alguien no ha entendido o todo claro? Luego podemos decir que y sub i es el modelo inicial, que y sub i es la recta que nosotros escribimos como beta 0 más beta 1 por x i, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esto de la forma 1/n sumatoria de qué, que es y sub i, reemplazamos y sub i acá, me va a quedar beta 0 más beta 1 x i sobre qué, x barra beta 1. Acá podemos nuevamente repartir linealmente esta sumatoria. Va a quedar 1/n, sumatoria de los beta 0, más 1/n, sumatoria de los beta 1 xi, menos x barra beta 1. ¿Alguien me hizo una pregunta al chat? Todo claro, bien. Eh, ya tenemos 1/n, sumatoria de los beta 0, más esta sumatoria. ¿Y qué viene siendo esto? Si usted suma todos los beta, y cierto, y los divide entre n, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser x barra. ¿Me entienden, cierto? X barra beta 1. Se suma todos los x y, o sea, si usted tiene sumatoria de los x y los divide entre barra, ¿esto qué hace? Entre uno entre n, perdón, va a ser x barra. Eso fue lo que hice acá. Cogí este término de acá y lo agrupé con este término de acá. Estamos. Digamos que sí. Y este con este también se me va acá. Y estos dos se me cancelan. Tan. Entonces me va a quedar 1/n por n, ¿cierto? Beta sub 0. Y esto igual a beta sub 0. Esto se me cancela con esto. Y me queda que beta 0 es igual a beta sub 0. Entonces, por con eso queda la prueba demostrada. Estamos, muchachos.
¿Que por qué eliminé la sumatoria acá? Pues fácil, si usted entiende que sumar el beta cero n veces es lo mismo que tener la suma del conjunto de datos, entonces por eso la sumatoria se desaparece, porque esto es como una constante. ¿Bien hasta acá o alguien tiene alguna duda? Entonces, listo. Me dicen, el supuesto variante constante puede ser evaluado por medio del gráfico de residuales versus orden de experimentación. Y eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque la varianza constante de manera gráfica, porque acá están hablando por medio del gráfico, entonces por eso digo que de manera gráfica, gráficamente, es evaluado por residuales versus valores ajustados. O sea, que estoy diciendo eso y versus y eso y. Correcto. Estamos hasta ahí, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la gráfica pues, de la varianza constante? Si usted va ahí a suprimir, que sea esta. Si usted toma esto, se va a tomar en el eje X, los y sub i. Esto es para varianza constante, recordar. Varianza constante. O la homocedasticidad. Este es el que es y sub i acá, y sub i acá en el eje Y, en el que usted trata de como de ver un patrón de rectángulo, que todos los datos estén igualmente dispersos y pues tengan un centro simétrico. Bien, eh, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos bien. Me dicen que todo bien. ¿Alguien más puede responder, por favor, para saber si voy bien? Voy muy rápido. ¿Hay algún gráfico que cumpla esa de arriba? Eso que diga, no, el de arriba. Residuales versus orden de experimentación. ¿Alguno de los otros tres gráficos que faltan? Residuales versus orden de experimentación. Parce, ese creo que es el gráfico ¿cómo se llama esto? No es como aleatoriedad. De la teoría, sí, de independencia, sino que lo confundo con independencia. Pero sí, eso es falso Ah, ya. porque este Ah, yo lo gráfico es el de aleatoriedad. es que yo lo tengo acá como sí, orden de experimentación. Epa, el de aleatoriedad es donde están. Vamos a colocarlo acá por si no está de más. Aleatoriedad. Vamos a esta grafiquita acá. Entonces, control V. El de la teoría, ay, me faltó una D. Qué horror. Es el que es así. Y acá el orden de experimentación. Que acá es el que tiene usted un gráfico. Acá tiene un residual, el que se experimentó por primera vez. Acá puede tener otro, entonces está conectado con este. Acá puede tener otro. Acá arriba puede tener otro. Y todos van siguiendo un orden cronológico. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Digamos que sí estamos. Y tenemos una última pregunta. Ya que en esa respuesta uno podría poner dos, pues en esa pregunta puede poner dos respuestas. La primera que usted puso o simplemente decir, ah, no, esos son
las evaluaciones para aleatoriedad y ya. Exactamente, porque me dicen, como tengo que justificar los falsos, una justificación es la que dice primero, que dice, no, el gráfico de varianza constante es este. Otra es simplemente decir, no, el gráfico que me están dando ahí en esta descripción es el gráfico de la aleatoriedad y ya. Bien, qué bien. Vamos bien. Me dice, si se estudia la asociación lineal entre dos variables numéricas, o sea, pues la, las vainas de regresión y el coeficiente de correlación es 0,32. ¿Cierto? O eso se puede explicar como un 32%. Se concluye que el porcentaje de variabilidad de los datos que no es explicado por el modelo es de 89,76%. ¿Cierto? Entonces, alguien que me ayude con esa pregunta, ¿qué? ¿Cómo van? ¿Era falsa o qué? ¿Será falsa? ¿Qué dicen los demás compañeros? Tengo una asociación lineal entre variables. Asociación lineal entre variables, ¿cierto? Entonces yo tengo el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, ¿cierto? Y yo tengo el coeficiente de correlación. Aquí me voy a abrir el chat. Ok. A ver, esto me preguntando lo que me dice que tanto explica es R cuadrado, entonces falso. Eh, Muchachos, pero es que miren a ver la pregunta. A mí me dicen que tengo el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson es 0,32%. Pero a mí, ¿qué me dice eso? A mí lo que me dice eso es que es la magnitud. Como dicen por ahí, me habla de la dirección y la fuerza de una relación de tipo lineal. O sea que a partir de esto, ¿qué? Yo no podría llegar hasta este punto. Pero miren, R cuadrado. Si usted saca raíz, obtiene AR, ¿cierto? ¿Vieron eso en clase? Pero entonces, ¿qué pasa si usted tiene R por R? Usted puede obtener R cuadrado, ¿no? Si usted multiplica a R por R, puedo tener a R cuadrado. O sea, yo tengo 0,32 por 0,32. Eso me da un valor X, 0 punto algo. Ustedes tranquilamente acá podrían colocar falso de primerazo, ¿cierto? Ah, no, porque es que usted 10, simplemente, 20. ajá, usted simplemente haría la resta, entonces diría E1 menos el 32%, tan. Y usted diría, no, que el porcentaje de variabilidad que los datos no explican es 68%, ¿cierto? Que es lo que le explicaron en clase. Pero noten las definiciones. ¿Por qué que noten las definiciones? Porque me están diciendo, coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación a mí no me mide el porcentaje de variabilidad de los datos. El coeficiente de correlación lo que me está midiendo es la dirección y la fuerza del modelo. Entonces sí es verdadera, porque al restarlo con uno, si da eso, da 89,76. Listo, el compa la vio. Entonces, R por R, ah, no sé hablar, R por R, 0,1024, ¿cierto? Este es mi coeficiente,
sea, el 10.24, coeficiente de determinación. Este sí es el que me habla de la caracterización del modelo. Este es el que me da la idea de cómo se comporta el modelo, ¿cierto? Una idea de cómo se comporta. Entonces, si yo digo que el R cuadrado, si yo lo multiplico por 100, me dice la proporción de la variabilidad observada en la respuesta que es explicada por el modelo. Entonces, si yo tengo aquí un 10.24%, es la variabilidad. En realidad eso es una proporción, porque pues estamos hablando de porcentaje, ¿cierto? Es la variabilidad total observada en la respuesta. En la respuesta o en la variable respuesta. Ay, la respuesta, yo creo que es en la respuesta. Alguien que me corrija, porfa, pero creo que es en la respuesta. ¿Qué explica la variable predictora, cierto? Entonces, el 1 menos 10.24, perdón, 100 menos el 10.24 porcentaje es la que no explica el modelo. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Me entendieron por qué esta respuesta entonces es verdadera? Siempre lo que le falta al R cuadrado para llegar a 100% o al 1 es lo que no explica el modelo, es el error. Exactamente. O sea, necesariamente es como una inclusión-exclusión ahí toda rara, pero sí. 89.76%. Listo, muchachos, con eso terminamos las preguntas de falso y verdadero. ¿Alguien tiene alguna dudita por ahí? Ok, está claro. Hay 16 compas, no me dejen morir. Digamos bien. Vamos bien, los demás, van bien. Tomás, Sebastián, Paolo, Robert, Juan José, todos van bien. Vamos, Bien. Bueno, vamos a esperar un vamos. segundito antes de que, de que sigamos con la otra parte mientras yo voy por agua. Denme, por favor, 2 segunditos. Bueno, muchachos, volví. Entonces, ¿quieren que parta este PDF y lo envíe ya? Lo envío todo el PDF junto, es que siempre queda como pesado. Enviamos todo junto. Creo que me voy a enviar todo junto. Bueno, junto me dicen. Vamos a resolver esta segunda parte. Esta es la parte que más pues, porcentaje dan en un examen. Y me dice, se cree que existe una relación lineal entre el rendimiento de la gasolina y el peso de los automóviles. Para verificar, para verificar esta relación lineal se presenta la siguiente tabla, que muestra el rendimiento de la gasolina dado en millas por galón y el peso del vehículo pues, que estaba en libre, de 20 automóviles. Entonces, antes de que ustedes metan a la calculadora y empiecen a calcular todo eso, tienen que sacar un conjunto pues, de observaciones acerca de eso. Entonces, lo primero que va a decir es que n es igual a 20. Tenemos 20 datos, ¿cierto? Me están diciendo que y, las unidades son millas
sobre galón. Y que X, las unidades, están dadas en libras. Si no van entendiendo, muchachos, me van contando, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, que usted va a plantear un modelo. Va a En un plantear un modelo. parcial, en un parcial le van a indicar eso, porque ahí, por ejemplo, en ese enunciado le están indicando, pero va a darse en un parcial de pronto sí se puede indicar cuál es X y cuál es Y. Parce, no necesariamente. Si el profe es, pues ya va a viveza suya y al entendimiento que usted le dé. Pero si el profe no le quiere explicar, no se le, no, pues no se le especifica ahí en el examen. Y usted debería tomar, debería entender cuál variable está escrita por cuál. Usted siempre como que plantea Y respecto a X. Entonces usted dice que la variable Y depende del comportamiento que tengan las X. Pero que sea necesario que se lo expliquen, no, parce. Listo. Entonces usted tiene un modelo de la siguiente forma. Usted tiene que Y es su variable de respuesta. Y que viene siendo el rendimiento de la gasolina. Y tiene un beta cero, que es un parámetro que no tiene como interpretación en la mayoría de los casos. En uno sí. Tiene su variable predictora, que viene siendo el peso de los automóviles. ¿Alguien me puede comentar por favor si la grabación se ve que se está grabando? Qué pena Está la grabando. redundancia. Sí, está grabando. Uy, menos mal. Bueno, entonces cuando ya usted entiende esa parte, ya usted pues hace el proceso algebraico maluco, que es el de meterse a la calculadora y sacar todos sus valores. Entonces, ¿usted qué necesita? Usted necesita unas fórmulas de interés. ¿Cuáles son esas fórmulas? Usted necesita la sumatoria de los X, necesita la sumatoria de los Y sub I, qué sumatoria tan fea. Dejémosla ahí. Necesita la sumatoria de los X, pero al cuadrado. Necesita la sumatoria de los Y sub I, pero al cuadrado. Necesita la sumatoria de los productos. ¿Cierto? Estas son sus vainas de interés. Y ya a partir de ahí usted saca otros términos, usted saca X barra, que qué es? Es la sumatoria de los X y, pero dividido a N, y saca Y barra, que es la sumatoria de los Y, pero dividido N. Creo que hasta ahí, esos son los datos que usted necesita. Si de pronto más adelante necesitamos algo más, pues nos estaremos acordando. Entonces, no sé, les paso el pantallazo, tomen el pantallazo para que por favor me colaboren haciendo el proceso, porque yo ya tengo los datos, pues para ellas ustedes también practiquen. Listo, yo lo tomé. ¿Alguien me está hablando? Sí, yo, Alejandro. ¿Qué pasó, parce? Contame. No, ya tomé el pantallazo. Ah, listo, entonces, una calculadora normalita, pues, le dan, ya saben, chismodo, tan, le dan estadística, le dan la segunda opción que dice A más BX, y empiezan, pues, a meter esas tuplas, ¿cierto? Luego de que metan esas tuplas, no sé si quieren que los espere un segundito, ok, Ah, es que, dame un momento, que los espero un Pero segundito. entonces, primero se mete 18,69,69, No, 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 no. ¿cierto? No, porque ahí claramente dicen que el peso es X. Y usted primero tiene que Epa, meter X. Entonces usted primero pilas, tiene que meter Eh, 29,9 y coma 18,9. Pilas con eso, que esa es la trampita siempre en los parciales. listo. Esa pilas, es la compañero, cáscara, esa es la cáscara. retiras el examen, parce.
Entonces, sepa, ahí la calculadora le muestra la primera columna es X, entonces se mete 69.9, 18.9, ahí se van yendo. Pero ya está grabando, ¿cierto? Sí, Bien, entonces ya tenemos, podemos sacar como los datos. Ya ustedes entonces a la calculadora le dan AC y le dan Archive, creo que uno, Shift uno, sí, para que les saque el menú. Entonces ya como ustedes tienen un conjunto de datos ahí en memoria, ¿ustedes qué van a hacer? Van a empezar a darme los datos. Por ejemplo, yo tengo, primer dato, sumatoria de los XY. Esto viene de I igual a uno hasta 20. ¿Cuánto les dio? ¿Les dio eso? Sí. ¿A todos les dio eso? A mí me dio eso cuando hice el ejercicio, pues yo traje los datos hechos como por sí, seguridad. Bien. Epa, entonces esto va a ser nuestro primer dato de interés. Luego la sumatoria de los Y, lo mismo, desde igual uno hasta 20. Acá puedo cambiar este 20. 409.9. ¿Les da eso? sí. Bien. Entonces ya de ahí para allá, ya todo es luz porque desde que estos dos estén buenos, todo el ejercicio va a quedar bueno. Porque sumar los X al cuadrado, como tenemos los mismos X, va a dar el mismo valor. Lo mismo acá. Eh, ¿Qué es eso? Por Dios? Mm, uno, 705. Y luego la sumatoria correlacionada, que es X y Y. Igual uno hasta 20. Que esto me da 28, 580, 817. Ah, muchachos, es importante que tengan una convención. Yo cuando lo vi con la profesora Daisy, ella nos decía que la convención era tomar tres decimales. Ustedes no sé qué hablaron con el profe Lozano, pero sí es importante que vengan a llevar una convención con los decimales. Eso se va yendo, se va yendo. Y si ustedes se descuidan, eso les cambia un montón el resultado. Lo digo por experiencia propia. Entonces, para que lleven siempre esa convención y los numeritos que tengan anotaditos. 4, el profe dijo 4, Ah, 4 cuatro decimales. decimales. Entonces, para que lleven esa convención, no vayan a olvidar eso, que eso es importante, muchachos, no hacer que le bajen en el examen. ¿Cuánto les da X barra? Pero saca la calculadora 70.81. Epa. Igual, pues uno diría, no, pues vamos a sacar los parámetros de una vez, pero uno más adelante necesita esa suma, entonces es importante que anoten todos estos datos, porque la calculadora en sí ya les da los coeficientes. Ustedes pueden verificar con la calculadora, a ver si se equivocaron o no, pero eso les da los coeficientes, entonces siempre es como bueno que hagan esta situación. Esto es 200, si lo divido entre otros 10 son 20 punto, la mitad de 90, 95, 20.490. 495. Ajá. Y tenemos n igual a 20. Entonces son estos datos que nos van a servir para empezar a hablar ¿del qué? De las respuestas. Ah, se me olvidó compartirles el pantallazo completo. Me dan un segundito, por favor. También puede poner ahí B sub 0 gorrito, B sub 1 gorrito. Epa. Pero eso como ya tenemos los datos, lo podemos calcular y todo ok. Pero B sub 0 es A, B sub 0. Ay, parce, yo no me acuerdo.
Ya rectificamos, qué pena con vos, men, pero no me acuerdo casi. B sub 0 gorrito es A y B sub 1 gorrito es B. Epa, Ah, listo. están las preguntas que nos hacen. Pues de acuerdo a este problema aplicado, les hacen este tipo de preguntas. Que los estimemos los parámetros y lo interpretemos, que si hay, que son significativos, hallar los coeficientes, completar una nova, ese tipo de cosas. Entonces lo vamos a ir haciendo con su avena, ¿cierto? Esta es la primera pregunta. Estimar los parámetros, interprete estadísticamente. Entonces, ustedes saben que la definición de beta sub 0 nos dice que es y barra menos beta sub 1 gorrito x barra. De acá necesitamos a beta 1. Entonces vamos a calcular a beta 1. ¿Qué es beta 1? Ahí esto es barra. Esta sumatoria. Ay, me equivoqué, ¿o no? Sí, yo creo que es así, sí. Entonces, vamos a calcular por acá el ladito. Si han perdido muchachos o si no les da un resultado, me van contando. Admitir. Listo. Entonces, para calcular el beta 1 necesitamos calcular la suma correlacional de las x, ¿cierto? Que esto es la sumatoria de los x al cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que el limpio es en 1 y que tenemos 20 observaciones. Multiplicamos n y tenemos x barra al cuadrado. Pero nosotros ya conocemos todos estos datos. ¿Por qué? Pues acabamos de calcular acá más arribita, ¿cierto? Entonces, ese x va a ser sumatoria al cuadrado de estas situaciones, 100, 755,96. ¿Alguien tomó pantallazo de estos datos para que el profe me lo vaya dictando? O Yo los tiene la apuntadito. Pues una preguntita. Uno en el Dímelo. parcial tiene que sí o sí obligatoriamente utilizar la fórmula para hallar beta 0 y beta 1 gorritos. Pues porque Eh, toda la calculadora. Pues o sea, aquí está todo muy bien. Esta es la fórmula S de XY sobre S de XX y se sacan por medio de esas de la Parce, fórmula. pues, ¿qué te Pero eso recomiendo yo? O sea, si la calculadora te tira los coeficientes, ¿cierto? Y todo ok. sí, Pero, por ejemplo, mira que si vos más adelante tenés que calcular, por ejemplo, una nova o hacer una prueba de significancia, pues ya que necesitas la no media sé, cuadrada del error. bueno, sí, se necesita el SXX, el Entonces, SXY. por eso yo le recomendé al principio, les dije que había unas fórmulas de interés que era importante que ustedes las calcularan, que son esas de acá. Ustedes calculan eso y ya se van yendo parce a medida que van Ah, hallando listo. todo. Ah, listo, listo. No está bien. Pues está bien, de una. Entonces, ¿me pueden dictar por favor cuánto vale ese XX? Yo sé que son como 755 punto qué. Digamos que es punto algo. Punto 96. 96. Epa. Y el X barra nos dio 70,81. 70,81 lo elevamos al cuadrado. Y eso nos va a dar un valor, ¿cierto? Y también debemos calcular S de XY. Que el S de XY es la suma correlacional de las X y las Y. Y la misma situación. Multiplicamos por N y multiplicamos X barra y Y barra. Porque estamos relacionados a las dos variables, ¿cierto? Entonces, alguien calcula ese valorcito acá arriba. ¿Saben yo con mi calculadora? Nada. 100, 755,96 menos 20, 70, 81. A mí me da 4,74. Si alguien lo va haciendo, pues me va corrigiendo. Y este También me dio valor, eso. bien. Y este valor es tomar este 228.580.817 menos 20, 70,81.
y 20.495. Y este valor da negativo. Sí. Menos 4,4202. Listo. Entonces ya podemos calcular beta uno. Y tenemos entonces el coeficiente asociado a la variable. ¿Qué va a ser beta uno? Va a ser menos 4,4202 dividido 474,838. Y ese valor nos da menos algo. Beta uno es menos 0,9355. ¿Les da igual a ustedes también? Espero que sí. Y con beta uno ya podemos calcular beta sub 0, va a ser nuestro intercepto con el eje, ¿cierto? Entonces va a ser 20.495 más 0. ¿Por qué más? Desde que se me traen acá. Porque tengo un menos de fórmula y tengo un coeficiente que me da negativo, listo. Y X barra queda 70.81. Y beta cero, ¿cuánto nos da, muchachos? Mm, 86.702. Me da miedo 86.736, pero es pues el que saca la calculadora. Ah, epa, pero si pillan que hay una diferencia ahí. Entonces, por lo mismo. Por eso les digo que yo una convención de decimales con el profe para que no lo vayan a embarrar en el examen. Pille que difieren los decimales, pero ya ustedes ahí, pues a medida que van presentando el procedimiento, ahí va viendo que pues el coeficiente principal que es 86.7, O sea que es uno puede llegar a hacer ese procedimiento, pero poner el número que le saca la calculadora, que es el más exacto. podría, sí. Bueno, Por gracias. tanto, podemos hablar de un modelo de regresión lineal simple ajustado. ¿Por qué ajustado? Porque no tenemos un término de error, ¿cierto? Porque sabemos que teóricamente hablando, eh, ese es el teórico, con un término de error acá. Pero como nosotros no queremos el teórico, sino queremos irnos a la práctica y calcular un ajustado que nos ayuda a escribir un conjunto de datos, entonces ajustamos con los gorritos y decimos que el modelo está escrito por 86.702 menos 0,935 x sub i. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos todos bien, muchachos. Creo que vamos bien, pues. Listo, entonces, nos dicen, estime los parámetros, eso nos da un punto 6 en la nota, ya los tenemos estimados, pero además de eso tenemos que interpretar estáticamente cada uno, ¿cierto? Entonces, primera situación, parámetro de sub cero, tiene interpretación, no tiene interpretación práctica, muchachos. Dado que x0 no es un valor posible, porque si usted sabe el contexto del ejercicio, usted tiene una variable y, que es el rendimiento de la gasolina en millas por galón,
y el peso en las libras. Y usted no puede decir que un automóvil pesa 0 libras. Entonces, por eso beta cero no tiene interpretación práctica, ¿cierto? El rango de X está pues dado por el menor de los datos y el mayor de los datos. El menor dato de X es 60 y ¿qué? 62.2. Y el mayor es este de acá. Entonces, el valor del rango de X están dados por esto, ¿cierto? 62.2 y 79.8. Y X0 no pertenece a ese rango. Y luego nos decimos, beta sub 1 tiene interpretación. Decimos que beta sub 1 es aproximadamente menos 0.935. Si nos vamos al cálculo diferencial, decimos que la recta que nos describe el conjunto de datos tiene pendiente negativa. ¿Sí o qué? Pero si nos vamos a la parte estadística, decimos que decrece, ¿cierto? Hay un decrecimiento, ¿por qué? Porque si es pendiente negativa, eso más o menos tiende a 1, entonces eso va a ser una recta más o menos así, que viene bajando, ¿cierto, muchachos? Y usted dice, por cada incremento del peso en libras, ¿sí o qué? Porque tenemos una variable que es peso del automóvil, está en libras. eh, el rendimiento disminuye. Si nos vamos más a lo estricto, entonces usted dice, por cada aumento unitario en la variable predictora, la variable regresora tiene una disminución en menos 0.935 unidades, ¿cierto? Bien, hasta ahí, muchachos, ¿me entienden esa parte? O muy Sí, complicado. Entendido por un lado, los demás compañeros. Entendido igual. Entendido. En el contexto sería que el rendimiento baja por cada lira que aumente. Sí, parce, sí, exactamente. O sea que entre más pesado el carro, pues va a gastar más gasolina, ¿cierto? Tiene como algo de sentido, pensaría uno. Los demás entendieron, ¿cierto? Realizar de significancia. Esta parte C, esta parte B también, que vale 0.6 puntos. Nos dice, son significativos los parámetros, entonces hay que realizar pruebas de hipótesis individuales. O sea, vamos a hablar de esa parte, esa segunda parte del taller que parecía que es la inferencia, ¿cierto? Entonces, para beta uno usted sugiere una hipótesis nula, que beta uno sea igual a 0, y una hipótesis alternativa, que beta uno sea distinto de 0. Entonces, si beta uno es igual a 0, ¿yo qué estoy diciendo? Que beta uno no es un parámetro importante, es no significativo. Porque si es igual a 0, pues se me cancela y se me va, entonces no lo necesito en el modelo. Y si es distinto de 0, entonces quiere decir que si aparece en la ecuación. Entonces, beta uno es significativo, ¿cierto? Significativo o importante. Entonces necesitamos un estadístico de prueba para saber si tomamos la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. yo sí. Sí. Bien, entonces tenemos un T crítico, ¿cierto? Que se nos hace nuestro estadístico de prueba. T crítico. Un TC, que viene de la deducción de lo de las tablas Student.
que ya ustedes más o menos conocen de eso, por probabilidad y colas, y por la inferencia. Miren, por ejemplo, que eso es importante, lo de calcular las primeras fórmulas, porque miren que, por ejemplo, para hacer las pruebas de significancia, necesitamos un poco de cosas acá. Entonces, la calculadora sí nos da los valores, pero es importante tener esas otras fórmulas. Entonces, tenemos un T crítico que está dado por este que vale 0,955, es que era, 93,55. Y la raíz de la media cuadrada del error y la S de XX que vale 4,74. Eh, help me, please, help me. 8,38. Sabemos que la media cuadrada del error se calcula como la S de Y menos la S de X y al cuadrado sobre S de XX. Se me olvidó. ¿Alguien me echa una manito por ahí? Eso sería entre cuánto. N-2, ¿cierto? O N-2. Un segundito, yo confirmo en el cuaderno, que no estoy seguro. N-2, sí. Por lo que hay que calcular ese de Y, que hace la sumatoria de Y igual 1 hasta 20. D, como está relacionada a los Y, entonces es Y al cuadrado, N y que Y barra al cuadrado. Ese de Y, si lo quieren calcular, me cuentan, si los espero, o si no, yo por acá ya lo tenía. ¿Alguien va conmigo? ¿O sigo? Un momentico, espérate. Ah, ya. Bien, entonces, vamos a que esto sea un poquitico más organizadito. Hagamos esto, un borondo acá. Le damos un cuadrito. Y calculamos la media cuadrada del error. A ver, listo. Que la media cuadrada del error está dada por el S de Y que acabamos de calcular, ¿cierto? Menos un valor que no me acuerdo cuál es. Menos 4,44,00. Menos 444,202 elevado al cuadrado. Dividimos sobre el SX, 838. Y dividimos 20 menos 2. Por lo que la media cuadrada del error va a valer 20,459. Ya la tenía calculado. Alguien me dice si lo espero o si prosigo. El estadístico de pruebas, el menos 0,935 sobre la raíz de la media cuadrada del error, que es 20,459, dividido 474,838, menos 4,504. Listo, entonces ya tenemos el estadístico de prueba. ¿Con qué vamos a comprar el estadístico de prueba? Admitir.
Alguien que me tire ese dato. ¿Alguien sabe? Muchachos, es un té crítico. Tenemos que comparar con un valor de la ¿qué? De la T student. Claro, de la T student, pero vamos a tomar un T de alfa medios de n menos 2. Este va a ser un T. Si no nos dan un alfa, ¿qué tomamos? Alfa del 0,05%. 0,025 y 18. ¿Saben buscar en la tabla? Buscamos en la tabla. Para que esté practicando conmigo. Si mal no estoy, se mete en Excel. Igual, necesita un valor de la T por dos colas. Se le pasa el alfa completo y le va a pasar los grados de libertad. Entonces usted en Excel va a pasar I9 de una T por dos colas. Le va a pasar 0,05%. ¿Por qué 0,05? Porque como acá le está diciendo que dos colas, él inmediatamente le va a dividir. Y 18 grados de libertad. Y ese valor nos da 2,109. ¿Alguien más lo calculó? Le dio igual, le dio distinto. ¿Tiene alguna duda? Como el valor absoluto de esto es mayor que el T de 0,025 y 18 grados de libertad, eh, me da negativo, pero me da eso. El de la T estudiante da negativo. ¿Alguien más le da negativo? Esperen a ver. Sí, que me equivoqué. Pasa que lo hiciste en R. Ah, bueno, si lo hiciste en R, creo que hay que tener algo en cuenta y es pasarle el lower.tailfails. Lo hiciste. Hay que pasarle. Ah, no me acuerdo, parce. Hay que pasar bien el argumento, pero sí. Da 0. Da 2,1009. Listo. Entonces, esto se cumple. Entonces, decimos efectivamente, se cumple la condición. Entonces, como no se cumple la condición, eso nos lleva a que rechazamos h sub 0. Si rechazamos h sub 0, eso nos lleva a que ¿qué? Acogemos la hipótesis alternativa. Y como acogemos la hipótesis alternativa, entonces la conclusión final, ¿cuál es, muchachos? Que si es significativo o no. Epa, que beta 1 es un parámetro significativo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo ok? Lo del Excel es in punto qué, punto t punto Punto T. 12. Ajá. Ok, Ah, si quieren, yo voy a compartir y lo tiramos en Excel. Yo me hace que comparte, me equivoco. Pues igual en el examen a ustedes les dan ese valorcito.
punto C de 0.0. Listo, epa. Voy a compartir la segunda pantalla. Este muchacho está viendo mi Excel, ¿cierto? De hecho, ustedes están viendo toda mi Sí, pantalla. Entonces, ustedes van a practicar pues con los ejercicios que les sugiere el profe. Y anyway, ahí hay un montón de distribuciones. Hay f de Fisher, hay distribuciones gamma, distribuciones normales. Entonces, ustedes necesitan de la T de student y que sea de dos colas. Entonces, al pasarle ese argumento, punto T, punto dos colas, él les va a recibir una probabilidad que será alfa asociado, ¿cierto? En este caso es 0,05. Y el segundo argumento que recibe los grados de libertad, que sería 20 menos 2 o 18. Y él estira 2.1009, que fue el valor que yo les coloqué ahí en el OneNote. Estamos. Bien. Entonces, beta 1 es un parámetro significativo para el modelo. Eh, ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo ok? Te pregunto, es que yo tengo una duda respecto como a cuando le meten en los intervalos de confianza. Eso como lo meten en el ejercicio. Ah, los intervalos de confianza. Vamos a... Ah, es que... A ver, parce. Yo por acá tengo el PDF, pues. Esa parte, un comentario y rayamos lápiz. Esta primera parte ya la hicimos, ¿cierto? Lápiz. Esta parte ya la hicimos, esta parte de A. La de B, como usted ya sabe cómo hacer lo de pruebas de hipótesis, entonces hizo la de prueba de hipótesis para beta uno. Entonces, falta la prueba de hipótesis para beta cero. Voy a colocarla acá en el documento. Falta la prueba de hipótesis para beta cero, ¿sí o qué? Bueno, usted haga la beta cero, va a terminar las pruebas de hipótesis. Luego lo de hallar el coeficiente de terminación. Creo que lo saben hacer, ¿cierto? Entonces vamos a construir intervalos de confianza, ¿o qué? ¿O alguien tiene alguna otra duda? Porque acá me dicen, complete la nova y si es posible construir un intervalo de confianza. Y que vamos a construir un intervalo de confianza y dejamos así. Acá. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? no, está bien hacer los intervalos porque ya casi se acabamos. Epa, como ya saben, pues esto es largo, saben que en un parcial no pueden perder mucho tiempo. Y pues hicimos casi un parcial completo, entonces ya saben que todavía tienen trabajo ahí. Yo ahorita les mando los otros puntos que quedan faltando. Listo, qué pena. Listo, entonces usted tenemos un modelo. Vamos por el modelo. Ya lo copiamos bien de allí. Vale, acá. Tenemos este modelo. ¿Sí? Al tener ese modelo, usted pues va a querer hallar un intervalo para beta uno, por ejemplo. Listo. Entonces, la forma de los intervalos de confianza va a estar dada de, de Josko. Eso se me olvida, eso es muy largo. Acá. Si es para beta uno, usted necesita el intervalo asociado va a estar dado de esta forma. Beta uno. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos este valor.
En este caso lo tenemos acá, ¿cierto? Más o menos. T de alfa medios, n-2. Si es un intervalo de confianza, al 95%, por ejemplo. Ya saben que si es al 90 o al 99, el alfa le va a cambiar. Y eh, esta raíz. eh, o de una manera más genérica, usted podría decir esto. Usted podría bajar esta parte acá. Y decir que el íntegro va a estar de esta forma. Porque esto pues también es parte de la teoría. Un factor de corrección de orden y S asociado a beta 1. ¿Qué viene siendo S asociado a beta 1? La desviación estándar asociada. Que esa desviación es justamente esa raíz que tenemos allá abajo. Entonces, si usted quiere construir el intervalo, usted simplemente, pues eso es un proceso algebraico que usted va a tratar de dar. Entonces va a decir beta 1. ¿Qué es beta 1? Menos 0,935. Menos 0,9355. Ese es mi beta 1. Más o menos. El valor de la T sube. Si es al 95%, sabemos que alfa es del 0,05 y que el T ya lo calculamos. T de 0,025 y 18 grados de libertad es 2,10. ¿2 punto qué? Ay, se me olvidó. 19. Pues por ese lado ya tenemos este alfa. Como tenemos el alfa, lo podemos colocar acá de una vez. Y hay que hallar esa raíz, pero esa raíz la tenemos acá arriba. ¿Dónde es que está? Vale, acá. Es esta raíz. La raíz de la media cuadrada del error que nos da esto. Esta es la media cuadrada del error. Vamos a volverlo en un cuadrito. Y S de XX. Entonces esa raíz, vamos a correr eso un poquito para que hagamos el cálculo acá abajo. S asociada a beta 1 es la raíz de 20,459 y S de XX ya lo habíamos calculado y nos dio 474,838. Denme un segundito, por favor, que no tengo ese valor. Eh, 20,459, 474,838. Me da 0,20. ¿Alguien más le da algo distinto? ¿De algo parecido? Digamos que sí, que les dio parecido a todos. Entonces tenemos más o menos el T de alfa medios, n-2 y S de beta 1, que es 0,2757. ¿Cierto? Entonces eso nos va a dar unos valores, un intervalo con un extremo superior e inferior. Entonces, menos 0,9355 menos, hagamos primero la primera parte, la multiplicación de 2,1009 y 0,20
7,57 nos da menos 1,3715. Y si le ponemos un más, uy, 0,49924. Esa es la construcción del intervalo de confianza. Usted también tiene que dar una interpretación estadística. Entonces usted dice, ¿para quién está construido el intervalo? Por tanto, el intervalo para beta 1, ¿cierto? Con una confianza del 95% tiene que dar la confianza, ¿cierto? Eh, el beta 1 se encuentra entre un A, que es el extremo inferior, bueno, 7 más 15, y un B, que es el superior. Estamos ahí, muchachos, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo, yo creo que estamos bien Está hasta bien. ahí. Entonces yo creo que sería bueno como quedáramos ahí, muchachos.